Eh, como ya no eres el primero, yo tengo que aclarar, no, porque ha habido otro, tengo que aclarar que a veces IMDb no es muy ajustado. Yo técnicamente no soy el director de lo que creo que por donde estás yendo con tu pregunta. Yo creo que no soy el director técnicamente de ese trabajo. Vale. O sea que, entonces si quieres retomemos. Siguiente pregunta. Las mayores diferencias. Eh, en Bueno, fin. déjame a mí. No, sí, Sí, no lo que quieras, sí, vamos. sí, sí. A ver, creo que estamos hablando de una novela de la que se hace una adaptación para el cine, por lo cual hay un traslado de lenguajes y de medios muy importante. Son dos formas de expresión que están cercanas pero que son diferentes. Por lo tanto, hay que hacer todo un trabajo de mutación entre un texto y el otro texto que va a ser el guión, un texto literario, un texto que va a ser el guión, que es el soporte para una película. En este caso teníamos varios condicionamientos. Uno de ellos era el tiempo en pantalla. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta siempre. Cuando tú escribes una novela, bueno, puedes tener 350, 400, 450 páginas, las que necesites. En el cine hay condicionamientos que tienen que ver con esto, con el paso del tiempo físico real de la proyección. Y eso significó que había que trabajar la novela en ese espacio. Por lo tanto, además había un elemento que es muy importante. Se trata de una historia policial. Aunque mis novelas son novelas que utilizan los recursos de la novela policial en este tránsito al cine, esos recursos de la novela policial eran fundamentales porque son los que organizan el argumento. Por lo tanto, había que cumplir un proceso de causa-efecto que lleva la historia desde que ocurre un acontecimiento hasta que hay una solución. Y esa historia debe conservar una lógica. A pesar de que hubo síntesis, de que hubo modificaciones, se introdujeron algunos elementos argumentales, pero esa lógica no podía dejar de aparecer. Por lo tanto, hay toda una serie de elementos contextuales que están en la novela que tuvieron que ser sacrificados o tuvieron que ser sintetizados al máximo. El mundo, por ejemplo, de Conde y sus amigos, todo el contexto social cubano del momento en que ocurre la historia, hubo que adaptarlo a una síntesis en la que no perdiera su esencia, pero que ocupara el espacio que podía ocupar dentro de esta estructura de historia policial. Además, creo que Félix tenía muy claro su propósito de hacer una película que, teniendo una visualidad, una intención estética muy marcada, cumpliera con los requisitos del cine negro. Eh, Creo que hubo ahí una conjunción que nos ayudó mucho, y es que tanto yo como novelista y Félix como director de cine, somos una mezcla de clásicos y modernos. Así se llama la librería más importante de Buenos Aires, que me encanta la clásica y moderna. Creo que somos clásicos y modernos, porque utilizamos recursos que son propios de la evolución de nuestros lenguajes, el literario y el cinematográfico, pero a la vez nos gusta regodearnos en esta referencia a lo clásico, y creo que eso se ve en la película. Quizás eso es un equilibrio, había un equilibrio entre la parte de thriller policial, pero también la parte de cubanidad, ¿no? Digamos, ¿no? Efectivamente, la parte de thriller policial tenía un aroma clásico, y la parte de cubanidad tenía que hacerlo lo particular, lo especial, a veces lo excéntrico, a veces lo propio, a veces en el retrato generacional. A veces, creo que esos dos polos son lo que hacen atractivo el proyecto.
mira, este proyecto, llevar el Conde de Padura al cine, descubrí yo que llevaba mucho tiempo. Cuando llega a mis manos me parece algo demasiado bueno para ser verdad. Digo, ¿cómo no se ha hecho antes? Efectivamente, había habido otros intentos antes, históricos, que no habían ido a buen término. Siempre en todos esos intentos a todo el mundo se iba imaginando a Perú Gorría como el Conde de Padura. Cuando yo entonces conozco a Perú Gorría, me doy cuenta de que determinadas virtudes que tiene él como persona, su sentido de la amistad, su generosidad, su humor, su ironía, las tiene en común con el personaje de Conde. Y es más, decía eso, y cuando estoy con Perú Gorría cara a cara, me doy cuenta que esa serie de virtudes las tiene en común con el personaje de Conde, y me doy cuenta que por esos mismos elementos me está conquistando a mí, como espero que conquiste al espectador, ¿no? A día de hoy, para mí, personalmente, es muy difícil, pienso, en leer algo, una frase, un texto que lo dice Conde y no imaginármelo ya interiormente con el tono y la cadencia de hablar de Perú Gorría. Se ha transformado, o sea, cuando yo le veo ahora a Perú Gorría, veo a Perú Gorría, y cuando estaba ahí delante de la cámara, la transformación era casi física, gestual, su cara, su mirada. Son de esas cosas que cuando suceden y tú estás detrás de la cámara y presencias eso, te sientes muy, muy afortunado. Y en el caso de Juana Costa, pues mira, es una actriz con la que ya había trabajado antes, en un mediometraje mío, Canciones de Invierno. Tuvimos el enorme placer de trabajar juntos hace más de 10 años. Después habíamos coincidido también en rodajes para televisión. Tiene una energía, Juanita tiene una energía imparable, es una locomotora. Para llevártelo al rodaje es que sabes que va a empujar el barco y el barco va a llegar a buen puerto. Le planteas retos y no solo los asume, sino que le divierten, le estimulan. Venga, Juanita, ya sé que eres colombiana, pero ¿y si te transformas en una chica cubana? Pues no solo trabajar el habla, la dicción, sino su aspecto físico. Todo para ella era un reto apasionante. También como director, cuando presencias eso, pues no puedes más que sentirte agradecido por la entrega, ¿no? De dos tremendos actores volcados en darle vida a los personajes de Padura. Dame un segundo. ¿Qué vamos a hacer de la serie? Creo que fue un planteamiento que estaba así desde inicio, que se rodaría primero una película, pero todos sabíamos que luego a continuación, aunque no lo mezcláramos, pero digamos en un rodaje a continuación, atacaríamos las otras 3 novelas de Padura que integran esta tetralogía, ¿no?, de las 4 estaciones en La Habana, y que a mí como director hubo un esfuerzo especial, tanto mío como de toda la parte del equipo técnico y artístico, de que hubiera una unidad estilística, ya digo, de factura, de look, de tono, es decir, que todo tuviera ese mismo aura cinematográfica, como decíamos, entre el género policial y este retrato de estas, digamos, recovecos cubanos tan particulares, de estos personajes, queríamos que hubiera unidad, que nadie, ningún espectador pensara que había un cambio de estilo, un cambio de calidad. Es decir, que sí, que la primera película es Vientos de La Habana y se ha rodado para cine, con su propio tempo, pero que no hubiera después ninguna especie de fisura en sus continuaciones, ¿no? En sus otras 3 películas, aunque sean para televisión, pero no dejan de ser otros 3 largometrajes. Pero ahora mismo es eso, arranca la vida de Vientos de La Habana como película, y ahí esperamos que tenga una vida bonita, que el espectador que busque algo exótico, algo oculto, algo entretenido, al que le entretengan ese tipo de historias policiales con personajes muy particulares, pues se sienta atraído también por ella. Yo creo que
esta estructura que tuvo el trabajo le transmitió a la serie esa ambición artística, esa altura estética con que Félix trabajó la película para cine. Creo que cuando se vea, se va a ver que no son simples episodios para televisión. Son películas hechas con todo el rigor, con un poco menos de tiempo, con una planes de rodaje más apretados, pero con una dignidad artística muy alta. Creo que es una serie que va a funcionar en un nivel alto de las series policíacas para televisión, porque está muy bien rodada, porque creo que el interés que despierta cada uno de los episodios va a enganchar a los espectadores y al final creo que va a ocurrir algo que va a ser muy bonito y ojalá sea posible, y es que los espectadores al ver las 4 películas digan, yo quiero más.